Buen día, te escuchamos también perfectamente. Pues aquí, preparados para comenzar esta tertulia, este dilluns de tertulia, a ver si acaba de conectarse también la gente y vamos charlando. Àlex Corrons, analista polític, és el primer que s'ha contactat y mientras se conecten, mientras se conecta la gente, Àlex, si quieres te voy preguntando por el primer tema que teníamos. Ayer en Valencia había una convocatoria de concentración por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos que decir a esto? Bueno, pues sí, tuve la oportunidad de estar allí. Había bastante gente, no demasiada tampoco, porque yo creo que también la gente todavía pues no se anima tanto a ir a este tipo de concentraciones, pues porque consideran que puede haber algún tipo de riesgo y demás. Yo no vi ningún peligro en el sentido de que, bueno, pues iba todo el mundo con su mascarilla y bueno, a partir de ahí yo creo que no creo que haya muchos problemas. Yo creo que la gente también tiene que empezar pues a perder un poquito el miedo y respecto a la manifestación, pues había muchísima gente había muchísima gente negra, pero había muchísima gente también blanca. O sea, quiero decir, había gente de todos los lugares del mundo, yo diría, y de diversa sociología. O sea, no podías decir que había ahí grupos determinados, ¿no? Sí, vem que escoltem, més que veure que està també Rafa Rius connectat per així, si s'enxufa la camareta, com li diguem sempre, el gravarem per a que el vegin els nostres oients i oients. I també tenim a Carlos Pérez també connectat. Carlos, també estàs per així, no? Sí, hola, no sé si me oís bien. Sí, te escoltem perfectament. ¿Tú no tens cámara? No, ya sabes, mi ya. De la vieja escuela. Exacte, no ho contem. En la ràdio, pues en la ràdio. Molt bé. Doncs qui vulgui connectar-se a la càmera, li veurem la camareta, li veurem la cara també i així també els oients li veuen la cara que posem conforme van parlant. Estàvem parlant d'aquesta concentració que va haver ahir a València per l'assassinat de George Floyd. Primera ronda. Rafa, què diguem? Pues què tenim que dir que no t'hem dit ja? És que són temes que se repeteixen tant. Pues parlar de que el racisme és una qüestió totalment absurda, repetir una vegada més de que el racisme és fonamentalment econòmic i que va directament contra una nova classe, que és el que Noam Chomsky i altres denominaven el precariat, i que, evidentment, les classes més afavorides de tots els colors no tenen que patir aquest racisme. Vull dir, no cal oblidar que George Floyd és un pobre desgraciat instal·lat en el precariat negre estadounidenc, i que segurament si hagués sigut un jugador de la NBA possiblement no li hagueren posat el genoll en el coll. Vull dir, és el de sempre. Està tot basat en la por a l'altre i la pròpia inseguretat fomentada per certs polítics segurament per augmentar les seves expectatives. No cal oblidar que el senyor Trump possiblement ha eixit guanyant en la repressió consiguient, perquè tot el que ha perdut en la violència i la brutalitat policial, segurament el cridar a la Guàrdia Nacional o el treure l'exèrcit al carrer en alguns casos, a molts dels seus votants els ha reafirmat en la seva visió del tema i possiblement en novembre és molt possible que el tornin a votar, la qual cosa seria terrible. Però no cal oblidar que no és la primera vegada. Jo, quan estava passant tot això, m'estaven recordant d'algo que va passar ja en l'any de les Olimpiades i l'any de l'Expo de Sevilla, en el 92, que ja fa uns quants anys, que assassinaren a Rodney King. Això va ser també una bronca molt gran, sobretot perquè els policies responsables de la mort de Rodney King van ser absolts
n'hi hagueren manifestacions tan fortes com les d'ara, en 60 persones mortes. I, bueno, la conclusió és que, com ara està intentant fer creure el senyor Trump, és que fa falta més llei i ordre. I ara pues, m'imagino que han passat 28 anys, però les coses continuen més o menys igual. Molt bé. Carlos, què comptes tu d'esta concentració? Què podem dir? Yo creo que, bueno, lo obvio, ¿no? Que es estupendo que se haya producido esta reacción a escala mundial por algo que desgraciadamente pues se está convirtiendo en rutinario, ¿no? En muchos lugares del mundo, pero que, bueno, como sucede en Estados Unidos, pues tiene esa proyección adicional, ¿no? Porque si esto sucediera no sé, decirlo, en Chile, pues a lo mejor no habría producido este impacto, ¿no? Pero creo que está bien. Entonces, así la primera opinión es eso, es lo obvio, es estupendo, es genial, es esta reacción a escala mundial para, pues bueno, para responder a este tipo de asesinatos, ¿no? Porque se trata en definitiva de eso, de un asesinato. Los antecedentes, pues, podemos encontrar en Estados Unidos con el asesinato de Eric Garner, que pues otro afroamericano que en la ciudad de Nueva York pues también sufrió una de estas detenciones ultraviolentas por parte de un agente de la policía de Nueva York, y de ahí proviene un poco el lema, ¿no? de estas movilizaciones, el I can't breathe, el no puedo respirar, porque fue lo que repetía, esto fue grabado, esta detención fue grabada también en vídeo, y esto es lo que repetía sin parar este hombre, y no consiguió que el policía que lo detuvo pues aflojara esa llave que lo estaba estrangulando. Este caso también ilustra un poco lo que sucede a nivel legal con este tipo de casos, ¿no? La reacción política está ahí, la reacción política y social que motivó el caso de Eric Garner, que cometió el monstruoso delito de, según dice la policía, de vender cigarrillos sueltos por la calle, pues motivó también una impresionante respuesta social que generó el movimiento del Black Lives Matter. Y bueno, y una buena serie también de disturbios, ¿no? Y de incidentes violentos en muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en la de... Entonces, bueno, eso por un lado, pero luego vemos el devenir judicial, ¿no? En el caso de Eric Garner, ¿no? Que después de... esto sucedió creo yo, en 2014, me parece. Pues después de largos años de juicios y de comités disciplinarios, pues el señor agente de la policía de Nueva York que cometió este asesinato, o este homicidio imprudente, o como se quiera catalogar legalmente, pues digamos, a la calle. Está en la calle no como policía, porque finalmente después de un comité toda una serie de extraños ruidos. Bueno, después de un periplo judicial y disciplinario, pues fue la pena que ha cumplido por el momento es simplemente ser despedido del cuerpo de la policía, ¿no? de Nueva York. Entonces, vemos que no hay una, digamos, no hay una asunción de responsabilidades por parte de estos agentes de la policía. Entonces, pues difícilmente vamos, por mucha respuesta social, ¿no? Pues difícilmente vamos a ver un cambio de actitud, un cambio de protocolos, un cambio de esa respuesta racista que tiene la policía en muchos lugares del mundo, si no se produce una asunción de responsabilidades pues seria en este tipo de casos. Entonces, esa sería mi primera presentación. Luego creo que deberíamos discutir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué esta reacción tan masiva, por ejemplo, en el Estado español? ¿Por qué esta respuesta tan masiva en el Estado español para un caso que se produce en Estados Unidos? El despertador. Está sonando el despertador de alguien, por lo que parece, ¿no?
y no se produce, por ejemplo, una respuesta similar por los asesinatos también imprudentes en el Tarajal. Podríamos hablar de esto, podríamos hablar porque aquí el gobierno español apoya explícitamente estas movilizaciones y en cambio sigue negando una investigación en profundidad de los asesinatos en la frontera, porque sigue aplicando las expulsiones en caliente, etcétera. Podríamos hablar de eso también, ¿no? Para profundizar un poco más allá de lo obvio, ¿no? Que es apoyar naturalmente estas movilizaciones de repulsa. Sí, quan parlaves de que poden passar coses no als Estats Units de Xile, jo estava pensant que fa uns mesos al CIE de Sapadors teníem també la mort d'un intern, no? Dic mort per anomenar-ho així, però un intern que moria mentre estava en, com es diu, baix responsabilitat de l'Estat tancat sense saber com és cap delicte, només per una... En Madrid hace 2 años, ¿no? Esa cacería del hombre, ¿no? Esa cacería humana que se produce contra los manteros en Madrid y en Barcelona también, que pues en Madrid produjo pues también una muerte, digamos, indirecta, ¿no? Por un ataque al corazón, que produjo precisamente esta persecución, ¿no? A muerte contra la gente que se gana la vida con la manta. Sí, són temes que hi ha per ahí també, diguem-ne, que tractar, igual que el que plantejàvem abans també, Àlex, perquè sí que hem llegit també alguna crítica per xarxes que diuen que ara no és el moment de realitzar concentracions massives, que està el virus per ahí, que no sé què, no sé quant. Jo crec que això també podeu dir-ho, podeu comentar alguna cosa si voleu. Àlex, te toca. Bueno, hay que decir que ayer por las redes se distribuyeron fotos de unos murales que han hecho en Barcelona en contra del racismo. Y había uno de los murales que pues figuraban los nombres de más de 20 personas negras que habían sido asesinadas por la policía española, ¿no? Por los diferentes cuerpos de policiales de España. Y creo que, bueno, pusieron aquí la policía también mata, los 20 nombres y tal, y luego se veía una segunda imagen cómo los Mossos d'Esquadra iban allí a pedir explicaciones a la persona que había hecho, digamos, este graffiti o este mural, y al de poco rato, pues otra foto, o sea, era una secuencia de 3 imágenes. En la tercera imagen aparecen los nombres de esas 20 y tantas personas, pero lo de aquí la policía también mata, se lo hicieron borrar, ¿no? O sea, creo que son 3 imágenes que ponen encima de la mesa cuál es la condición de la democracia española, ¿no? Que es un poco como que no enseñarnos las cosas tal como son. Es decir, preferimos mirar a Estados Unidos y tal, que hay evidentemente muchísimo racismo en Estados Unidos, pero es que aquí también hay mucho racismo, ¿no? O sea, quiero decir, en Estados Unidos hay más racismo porque también hay más población negra, porque también tiene una historia de esclavismo y demás, pero aquí, con el poco porcentaje de personas negras que hay en España, parece que el racismo por parte de la policía y por parte de la estructura social, económica y demás es enorme, ¿no? No hay más que ver cómo se trata pues a todas estas personas que, como buenamente puede, se busca la vida vendiendo en la venta ambulante o de la manera que sea, pues para poder comer, pues para poder tener un techo, etcétera, ¿no? Y viven en unas condiciones de precariedad muy indignas, y que por otra parte, pues por parte de todo este entramado legal que es el Estado, pues no se les da cobertura legal pues para que puedan llevar a cabo sus actividades, pues como cualquier otra persona lleva a cabo su actividad laboral, ¿no? Entonces, el racismo ya viene de ahí, ¿no? De excluir a las personas, de someterlas a hundirlas, digamos, más aún en una situación de precariedad en la que llegan, porque no olvidemos que todas las personas que vienen de otro país, que se han jugado la vida a lo mejor para llegar hasta aquí, pues claro, no tienen el tejido familiar ni que les sostenga, digamos, en caso de que no tengan una forma de vivir, de tener unos ingresos. Y esto es muy importante, ¿no? Sino que más bien suele ser al revés, suelen ser ellos los que a su vez, si les sobra algo de dinero, que es muy difícil, pues intentan enviar dinero a sus familias en sus países donde están en situación todavía peor, ¿no?
Entonces, creo que tenemos que cambiar mucho de lo que es la cultura, ¿no? La cultura de menospreciar, y no solamente a los negros, sino a cualquier persona que venga de otro país, de una situación de penuria, y que no se les da ni siquiera la oportunidad de que puedan, digamos, integrarse en la sociedad, porque hay mucha gente que se queja, por ejemplo, pues con las ocupaciones de viviendas y demás, de ciertos colectivos, de magrebís, etcétera, de que no se quieren integrar, ¿no? Pero claro, ¿quién les integra o quién les da, como digamos, oportunidad de formar parte de una comunidad, de un colectivo, de un grupo de vecinos, etcétera, ¿no? O sea, hay ejemplos, pero evidentemente hay muchos ejemplos de que no, de que no les dan esas oportunidades y por lo tanto, pues claro, aquella persona que se siente excluida, pues no se termina de integrar nunca, claro, y a veces pues se generan conflictos de intereses y problemas a nivel convivencial que son lógicos, pero aquí la responsabilidad es de todos y de todas, ¿no? Que vivimos en un mismo lugar y si hay ocupas en un piso que está vacío, que es del banco, por ejemplo, y hay allí ocupando pues una familia española que está en situación de pobreza, pues seguro que nadie dice nada, pero si son magrebís, pues ya hay como la gente ya les mira de reojo, a ver si nos van a robar, a ver si, o sea, quiero decir, siempre hay esa mirada racista, esos prejuicios que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que hay que cambiar de una forma bastante grande, ¿no? Y para eso, pues necesitamos cambiar, aparte de todo, ¿no? Pero yo veo el racismo que veo a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, cómo tratan las noticias. Cada vez que ponen una noticia de un robo o de un tal, pues apelan a la nacionalidad o a ver si es de magrebí o si es africano o si es... Es decir, no, o sea, cuando hay una noticia, ¿por qué tienes que aludir a de dónde es esa persona o tal, excluyendo que puede haber, ¿no? Que a lo mejor es una persona que viene de tremenda y eso no se dice, ¿no? Que tiene unas dificultades de trabajo y demás, que se ha visto en la situación de tener que robar. Es decir, todo eso se excluye del debate y simplemente se hace alusión a su origen o al color de su piel. Rafa, y también preguntarse qué significa integrarse. Sí, bueno, yo en la polémica sobre si és oportú o no el fet de convocar una concentració o si n'hi ha perill i tal, jo hi no vaig entrar. Vull dir, em sembla una polèmica estúpida que busca rentabilitzar políticament les històries més xungues i per tant jo hi no vaig entrar. El que sí que per acabar el tema per la meva part volia posar de manifest és que el que sembla és que tinguem una necessitat d'estrangeritzar el racisme. Vull dir, això del George Floyd és una cosa que ha passat als Estats Units. I el fet que hi hagi manifestacions a Berlín, a Londres, a París o a València, o a Barcelona, evidentment, no és una qüestió baladí, és una qüestió de que sembla que n'hi ha aquesta necessitat d'estrangeritzar el racisme. El culpable de racisme sempre serà l'altre, no? I en canvi el que passa a Espanya sembla que, com diem fa un moment, desperta menys rechaç que el que passa als Estats Units. Evidentment als Estats Units, com dirà el Carles, té una llarga tradició des de l'esclavisme i des dels anys 60, el Martin Luther King, etc., de lluita contra un racisme pot ser molt més evident que a l'estat espanyol per el simple fet de que hi havia més població de persones negres, no? Però que a Espanya estem farts de veure com la policia deté a la gent i demana papers per qüestions d'apariència o de color de pell. Vamos, això estem farts de veure-ho, no? I que, per tant, està molt bé el fer manifestacions per el que ha passat i el que està passant als Estats Units, però també estaria molt bé el contextualitzar el tema del racisme i veure quines són les principals característiques que té a Espanya per tal de lluitar contra elles, perquè la base del tema continua sent la mateixa. Vull dir, és absolutament estúpid el fer discriminacions per color de pell i, sobretot, fer discriminacions per qüestions econòmiques. I, per tant, parlant d'aquesta gran nova classe social
que Chomsky i altres anomenaven el precariat, en el qual evidentment estan incloses totes les persones de diferents ètnies, doncs caldria veure realment com està la situació a l'estat espanyol, contextualitzar la lluita i fer tota una sèrie d'accions respecte, més enllà de la solidaritat amb les persones negres estatunidenques, que està molt bé, però aprofitar la situació per tal de veure com cal plantejar la lluita contra el racisme a l'estat espanyol. Carlos. Bueno, no sé, por profundizar un poquito más en lo que ya adelantaba antes, pues bueno, aquí lo que pasa es que tenemos pues los que han reaccionado, digamos, contra esas aglomeraciones de gente en estos momentos. Aquí lo novedoso es que contra una manifestación, digamos, de izquierda no han reaccionado pues los intelectuales o de derecha, sino que ha reaccionado la intelectualidad de izquierdas, ¿no? Entonces eso es lo novedoso, pero bueno, tampoco es tan novedoso cuando es prácticamente esas mismas estrellas de Twitter y pensadores con gran capacidad de influencia en las redes sociales, ¿no? Pues también, pues no digo aplaudían, pero sí que contemporizaban con la brutalidad policial que se empleó contra el 1 de octubre. Entonces, pues bueno, ya casi más o menos pues nos vamos entendiendo un poco cómo funciona el pensamiento de cierto pensamiento, ¿no? Entonces, no sé, yo francamente, bueno, ya he estado otras veces aquí en esta tertulia y he dicho que bueno, que a mí una de las cosas más alucinantes de lo que hemos vivido en estos 2 meses ha sido pues no sé, el ejercicio de obediencia instantánea, ¿no? Masiva que ha generado esta crisis en todos los sectores sociales, incluso en los sectores sociales más peleones y más combativos han aceptado sin muchos reparos pues la detención sanitaria esta obligatoria que hemos vivido. Entonces, pues bueno, esto es ahora que digamos pues se van ablandando las condiciones de las prohibiciones, se pasan las limitaciones, pues yo, bueno, una de las cosas que me gustan es ver que pues parece que no hemos olvidado el ejercicio del derecho de reunión, ¿no? Que es que, pues como hemos dicho muchas veces en otras ocasiones, en otras circunstancias, los derechos, pues si no se ejercen, o sea, los derechos no se piden, los derechos no se solicitan, los derechos se ejercen, y creo que para que no nos limen o nos erosionen el derecho de reunión, el derecho de asamblea, el derecho de reunión, que es una de las cosas más fundamentales, ¿no?, que podemos tener, que no es un derecho individual, cuidado, no se trata del debate de los derechos individuales y el derecho colectivo a la salud, no, es que esto es un derecho colectivo y es pues el previo a muchos otros derechos colectivos que se ejercen a través del conflicto, a través de la lucha social. Entonces, el ver que, bueno, que tenemos todavía ese músculo, ese reflejo de hay un asesinato racista en Estados Unidos y la gente se organiza y sale, y bueno, pues con las medidas de precaución que estiman convenientes, pues me parece fantástico. Yo no tengo nada que criticar en absoluto a estas manifestaciones. Solo digo que me parecen pues como un poco tardías, ¿no? Me parece que se tenía que haber ejercido mucho antes, porque ya también, como he comentado otras veces, lo que creo que se ha instalado en la sociedad es un pánico desmesurado y no sé, y una especie de régimen sanitario que se mete se mete en nuestras vidas hasta para decirnos cómo tenemos que relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces eso creo que bueno, pues está bien. Está bien, desde luego, y que se produzcan estas concentraciones y que se produzcan muchas más. Eso lo tengo clarísimo. Y que no nos pongamos en cuarentena el pensamiento crítico, y que no nos pongamos la mascarilla en nuestra visión de la realidad. Y bueno, y nada más al respecto. Yo solamente decir eso, traer a colación
por desgracia, el lado oscuro de todas estas cosas es que siempre vemos el mismo patrón. Las movilizaciones que tienen más éxito, las movilizaciones más secundadas por la población, son las que salen en la televisión. Eso a mí me entristece un poco, es la parte triste de todo esto, de, bueno, ver muy bien, hay una respuesta contundente a nivel social, mundial, pero desgraciadamente es que son movilizaciones que están siguiendo pues un impacto muy importante en medios de comunicación que ha tenido el caso de este hombre, de George Floyd. Entonces, siempre pasa lo mismo. Además, en este caso, en el Estado español, yo no sé en otros sitios, pero claro, aquí tenemos un presidente del gobierno que en un debate parlamentario sobre el estado de alarma, sobre la última prolongación del estado de alarma, pues tiene la desfachatez de decir que bueno, que en España las instituciones son antirracistas, perdón. No sé si dijo instituciones, no sé qué expresión usó, pero usó la palabra antirracista. A mí eso me llena de náuseas, vamos, escuchar a un presidente del gobierno español que sigue ignorando las políticas, las necropolíticas en la frontera sur, que sigue dando la espalda a la investigación del Tarajal, que, en fin, que sigue apoyando las devoluciones en caliente. Me llena y que sigue apoyando la vigencia de una ley como la ley de extranjería, que es una ley racista. La ley de extranjería es una ley racista y es lo que trae aparejado la existencia de esos centros de internamiento de migrantes, que es donde se producen muertes como la que comentaba antes Manolo. Entonces, pues bueno, pues realmente, no sé, las sensaciones son muy fuertes, ¿no?, al escuchar ese tipo de declaraciones. Y claro, ese tipo de declaraciones más el apoyo de los medios de comunicación afines a tal y cual, como es un problema que pasa en Estados Unidos, es muy fácil de caricaturizar, es muy fácil de señalar las diferencias que hay entre el racista Estados Unidos y el acogedor Estado español. Como es muy fácil ese relato, pues nada, pues ahí lo tienes a todas horas en los medios de comunicación, que luego te ignoran historias que pasan aquí, historias de racismo tan contundente como el que sufre la comunidad negra en Estados Unidos. Molt bé, no sé si voleu afegir algo més del tema, si teniu algo més que dir, Àlex. Sí, bueno, a colación de lo que está diciendo Carlos, creo que los movimientos sociales y los movimientos críticos estamos viviendo un otoño terrible, porque claro, como se supone que nos gobiernan súper revolucionarios, la gente está súper cómoda y confía mucho en el gobierno, y parece que este gobierno, pues oye, no sé, va a instaurar la paz en el mundo, la justicia social, no sé. Veo como una calma, ¿no?, dentro de la contestación social que me preocupa mucho. Y por otro lado, observo otra cosa, ¿no? Así, desde que esto de la pandemia lo he puesto encima de la mesa, ¿no? Que es como para la exclusividad del autoritarismo no solamente es de la derecha, ¿no? O sea que también podemos coger y tomar medidas draconianas, ¿no?, con la población, como ha sido este confinamiento, que ha sido el más severo del planeta y el menos eficaz, a la luz de los datos, ¿no?, de fallecidos por número de habitantes. Por lo tanto, creo que la izquierda tendría que hacer un nivel de autocrítica muy grande. Y luego, pues por decir, ¿no? O sea, aquí, este país, si nos creemos que somos menos racistas que en Estados Unidos, creo que cometeríamos un error y nos equivocaríamos. Este país es el país en el que una persona, por entrar dentro de estas fronteras sin un pasaporte o sin un documento que le sirva al Estado, pues el Estado encierra en una cárcel a estas personas. Así es que, a partir de ahí, cualquier tipo de consideración comparativa, pues me parece absurda, ¿no? Molt bé. Rafa, no sé si vols afegir algo més o Carlos, o entrem ja en altre dels temes. Yo no me recordara una frase que se hace famosa en este sant estat espanyol y que es una de las más gloriosas respecto al tema del racismo. Es el "yo no soy racista", que cuando se entra una persona a dir "yo no soy racista",
automàticament va seguit de la frase adversativa, però, vull dir, evidentment, el racisme està en l'ADN de moltíssima gent dels nostres conciutadans, no? I, per tant, és un problema molt seriós i que bo seria que, bueno, que aprofitant la vinentesa de lo que ha passat als Estats Units ara, s'ho feren mirar, no? Jo crec que això seria la millor conclusió que podia tindre tota aquesta moguda. Molt bé, Carlos, no sé si vols afegir alguna cosa més. Dir-li a la gent que està tractant de participar telefonant al número de mòbil que en la tertúlia ens és impossible tècnicament treure-la, que si volen participar han d'enviar-nos un missatge per WhatsApp o per Telegram o per correu o per xarxes socials, missatge escrit i nosaltres el llegim, però que tècnicament ens és impossible. Carlos, vols dir alguna més o canviem ja de tema? Sí, podemos cambiar. Bueno, solamente a lo mejor decir que seguramente esas críticas de determinadas personas, de determinados referentes de la izquierda que están criticando estas manifestaciones, ¿no? Supongo que lo hacen por coherencia, por haber criticado antes las manifestaciones fachas, ¿no? Quiero decir, porque sería absolutamente incomprensible, ¿no?, haber criticado las manifestaciones con inspiración ultraderechista de los barrios ricos y todo eso por poner en peligro, ¿no?, la salud de todos y de todas y bueno, y aplaudir o callar ante esto. Yo me imagino que es por eso y no porque de verdad se crean lo que están diciendo al respecto. Nada, un comentario sin importancia. No. Doncs entrem en altre dels temes que tenim per així apuntats. Diu, humanitzar el treball i l'economia. És el primer titular. Després el relacionarem amb l'altre, que jo crec que va lligat, que és el turisme. O sigui que, o si voleu, traguem aquests tres punts ja al debat. Humanitzar el treball i l'economia i el turisme. Que és... Manolo, lo que a mi m'agradaria és que m'ho explicares una miqueta, perquè això de humanitzar el treball, la veritat és que no ho he entès, no? Vull dir, ho he tret d'un titular d'un article, o sigui que... Ara te'l... Ja, però que a mi sempre m'ha recordat una miqueta... Estava fent ara un xicot d'estudi sobre Raúl Van Eygen, un dels poppers del situacionisme, y me ha sido una frase que decía: el amor del trabajo bien hecho y el gusto de la promoción del trabajo son hoy la marca indeleble de la debilidad y de la más estúpida sumisión. Vull dir, jo estic en ell, no? Vull dir, entonces, parlar del treball com una qüestió, vull dir, no oblidem. Lo que és necessari no és el treball, és viure dignament. Però el treball no és cap xollo ni cap cosa a defensar, no? Perquè ara molta gent diu, no, és que el trabajo, pues com diguem, el trabajo dignifica, el trabajo, ganarse el pan con el sudor de tu frente i totes aquestes tonteries. Bueno, pues el treball és un marró que se fa perquè no n'hi ha més remei. I que això, d'entrada, que quede clar. Quan parlem de dignificar el treball i tot això. Pues dit queda, a partir d'ací podem començar el debat i la tertúlia al voltant d'estos punts. Àlex. Bueno. Me llama moviendo los carrillos. El tema del trabajo, pues... A ver, es que estamos siempre en la misma historia, un poco a colación de lo que dice Rafa. Yo creo que vivimos un tiempo en el que lo que tenemos que hacer es destruir el empleo. Porque yo ya estoy cansado de escuchar todos estos discursos keynesianos en favor del crecimiento de la economía. Ayer veía pues bueno, al representante máximo de la UGT hablar de que lo que tiene que hacer el gobierno pues es fomentar el consumo, ¿no?, para recuperar la economía. Y yo es que no entiendo muy bien. Esta gente no saben, parece que no se han enterado de que este virus no ha salido de un laboratorio chino. Como, igual es que algunos quieren que salga de un laboratorio, pero es que ha salido de nuestra falta de cuidados con la naturaleza. Ha salido de que todas esas barreras de contención naturales que impiden que un virus pase a los mamíferos a través de diferentes especies que se han ido extinguiendo
gracias a nuestra actividad en el planeta, pues han podido provocar este virus como el 80% de los virus que han afectado a mamíferos durante las últimas 4 décadas, como dice Fernando Valladares, ¿no? Este biólogo que tenemos aquí, que es muy, muy reconocido, del CSIC. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer, ya que ha venido esta pandemia a vernos y se ha destruido pues parte del tejido económico que existía, pues a lo mejor tenemos que hacer un replanteamiento de qué es lo que necesitamos como sociedad, qué tipo de economía queremos, qué tipo, y sobre todo, qué vida, qué planeta, qué naturaleza le queremos dejar a las generaciones posteriores, ¿no? Porque es que yo, cada vez que veo a esta gente que sale en los medios de comunicación hablar de que hay que, pues eso, recuperar el turismo, no sé qué, o sea, yo no sé si se dan cuenta de que todas esas actividades que generan crecimiento económico, alto consumo de recursos, que la gente viaje en avión como si fuera, digamos, en autobús, pues todo eso contribuye a la destrucción del medio de vida del lugar en donde vivimos. Y necesitamos aplicar medidas de cambio radical, es decir, necesitamos cambiar la economía a una economía de cuidados y el que se dignifique no solo las condiciones de trabajo, sino la propia vida y la propia existencia. Porque si yo pido, por ejemplo, condiciones dignas de trabajo, o por ejemplo, ahora que cierran los de Nissan, ¿no? Pues hay gente que está diciendo que el Estado tiene que rescatar Nissan o inyectarle dinero o tal. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si necesitamos ese modelo de negocio, si queremos fabricar vehículos, si no queremos a lo mejor otro tipo de cosas o necesitaremos otro tipo de cosas, a lo mejor podemos reconfigurar todo eso y no pensar en no perder los puestos de trabajo de la Nissan. Estamos muy encerrados en ese dilema de qué hacemos con estos trabajadores, ¿no? Dejamos que la empresa se vaya y tal. Bueno, la empresa se irá, hará lo que sea, porque estamos en un mundo de una economía globalizada en el que el colapso de los recursos, de las materias primas y de la explotación laboral, que ya no puedes competir unos con otros porque se llevan el trabajo a Asia o a donde sea. Nosotros lo que tenemos que hacer es procurar tener una economía propia en la que nos podamos autoabastecer de lo que necesitemos, de las necesidades que tengamos aquí. Y eso que garantice, digamos, el modo de vida de las personas que aquí viven. No podemos estar siguiendo pendientes de competir dentro del mercado de la globalización, porque eso nos lleva directamente a ser cada vez más precarios, porque claro, siempre va a haber alguien que compita por debajo en precio, en salario, etcétera, ¿no? O sea, por eso la ropa barata esta la fabrican en Bangladesh, ¿no? O sea, si nosotros lo que queremos hacer es empezar a fabricar ropa en las mismas condiciones que allí, pues acabaremos como en Bangladesh. Entonces, lo que tendremos que hacer a lo mejor es buscar otro tipo de economía que no se centre tanto en la producción de bienes y servicios, vengan de donde vengan, y luego ponerle freno a todo este movimiento incesante de mercancías que hay a lo largo del planeta y que no nos lleva más que a la destrucción de la naturaleza. Uh-huh. Carlos. Bueno, yo bajaría al nivel un poco de los ejemplos que proponías, ¿no? En el texto o en el mensaje que envías con los puntos de debate, porque proponías unos puntos muy concretos, ¿no? Era hablar de un poco de pues, lo que sucede con los ERTEs y este tipo de cosas, el ingreso mínimo vital. A mí sobre el trabajo así en general, pues no sé si ahora estoy como capacitado, ¿no? Para hablar de... Yo lo que creo es que sí que es verdad que tenemos que superar un poco esa visión tan reduccionista del trabajo como eso que se hace de 8 a 2, cuando uno ficha y sales y ya no trabajas. Esa idea del trabajo asalariado creo que está superada ya por muchos desarrollos filosóficos y políticos. El trabajo de los cuidados, por ejemplo, que no está en absoluto ni cuantificado ni reconocido y que bueno, es uno de los pilares ahora mismo esenciales de las propuestas feministas, que es el reconocimiento de ese trabajo, el trabajo de los cuidados hacia tus seres queridos, hacia tu entorno, hacia el medio natural. Eso es trabajo también.
Que tenga que ser remunerado o no, pues eso ya se vería, pero hay que reconocerlo como lo que es. Y luego, pues bueno, eso para mí me parece como bastante esencial. Y luego que creo que realmente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues estamos produciendo, estamos aportando, estamos haciendo y deshaciendo cosas. Todo eso es trabajo que repercute también en la sociedad en la que vivimos. Y esa es una de las bases también teóricas de propuestas como la renta básica. Es decir, no es que te den dinero por nada, para que no hagas nada. Es que es de alguna manera pagar tu aportación, tu trabajo que haces socialmente, y que, pues bueno, que si no resulta que nadie te ha hecho un contrato, pues nadie, pues bueno, no, parece que no estás trabajando. Entonces, creo que es importante el ir más allá de esa concepción tan reduccionista del trabajo. Pero bueno, bajando al terreno este más concreto, ¿no? De la situación que vivimos peligrosamente, ¿no? Como decía esa película. Pues bueno, tenemos ahí una situación, yo creo que también yo citaría en esta cuestión a alguien que se ha dedicado a analizarlo mirándose los BOEs concretos, etcétera, que es el compañero Rafa Cid, ¿no? Que todas las semanas tenemos el lujo de escuchar en Radio Clara, que creo que bueno, le da un poquito la vuelta a esa idea de que los ERTEs es una cosa estupenda y maravillosa, ¿no? Que luego, bueno, si se pagan, ¿no? Porque estamos viendo también que hay varios cientos de miles de personas que todavía no han recibido ni un duro de estos expedientes de regulación temporal de empleo. Pero es que en el fondo se está tratando de una especie de subvención, digamos, de las cuentas públicas hacia las empresas privadas y además las grandes, porque las pequeñas pues no tienen capacidad para acogerse a este tipo de mecanismos. Y que digamos que estas cuentas, este dinero que está saliendo de las cuentas públicas, al final va a repercutir en el futuro seguramente en recortes, pues lamentablemente nos tememos que no será en el gasto militar, en las cuentas del gasto militar. Ya parece que los militares, con esta campaña tan maravillosa de relaciones públicas que han tenido a cuenta de la emergencia sanitaria, pues ahora ya tienen, no sé, ya se sienten capacitados como para ir a pedir dinero para un nuevo ciclo de producción de armamento, ¿no? Una renovación de ese armamento que parece que ya se ha quedado obsoleto y que necesitan algo nuevo para mantenerse en los estándares, no sé, de la OTAN o de... Entonces esto es una cosa, quiero decir, estos maravillosos ERTEs, ¿no? Que luego no son tan maravillosos. Luego hay otra cosa que parece también muy maravillosa, que está siendo alabada 24 horas al día en los medios de comunicación, que es el ingreso mínimo vital, que también cuando uno se pone a mirar la letra pequeña, o no la letra pequeña, sino que está ahí a la vista de todo el mundo, pero resulta que no es tan maravilloso, porque es que, digamos que lo que está pagando o lo que pagaría pues la Seguridad Social en este caso sería una diferencia, no sería una cantidad. Fijaos qué diferencia hay con las propuestas, incluso las más pragmáticas de renta básica. O sea, no es un dinero que vas a recibir todos los meses, sino es lo que te falta a ti, según un cómputo que hará la Seguridad Social y Hacienda, lo que te falta a ti para llegar a lo que te correspondería cobrar de ese ingreso mínimo vital. Es decir, pues no sé, pues en mi caso, ¿no? Yo vivo solo, entonces pues me correspondería, si cumplo los otros requisitos, pues me corresponderían esos 462 euros, pero naturalmente no es lo que se pagaría, sino la diferencia entre el promedio de lo que yo he ingresado durante el año pasado, además, ¿eh? O sea, no este año, que es donde se están poniendo duras las cosas, sino el año pasado. Es la diferencia entre el ingreso promedio del año pasado y esos 462 euros, con lo cual, pues esas ayudas o esos ingresos se quedan reducidos a unas cosas bastante escuálidas. Así que me parece que sí, claro, que por supuesto que es mejor que nada y que puede beneficiar a un sector muy concreto y una situación de vulnerabilidad extrema de la población que de otra manera no tendría apoyo, sí. Pero, en fin, darle a eso la dimensión de realmente el rescate social, ¿no? que estábamos esperando desde 2010-2011
desde el desplome de la crisis financiera, crisis económica, la estafa, etcétera, los desahucios, los problemas, en fin, todo eso, me parece exagerado, me parece una bola, una campaña de marketing, una campaña publicitaria. Creo que eso no va a resolver los problemas de desigualdad profundos, de desigualdad social que hay en la sociedad española. Y es que no hay más que mirar, bueno, y esto al 15 de junio, quiero decir, no hay más que mirar pues otros países del entorno que no tienen gobiernos radicalmente de izquierdas como el español, ¿no? Pues que han aplicado y han puesto en marcha medidas de choque social mucho antes y mucho más profundas que estas cosas así tan superficiales y tan ligeras que estamos viendo. Yo, esa es mi visión. A lo mejor no es entrar en el meollo, ¿no?, de lo que planteaba Manolo, pero bueno, creo que tiene más actualidad esto que quizás meterse en discusiones filosóficas, ¿no?, sobre la idea del trabajo. Está clar. Pero el que estava dient, Carlos, i vinculant-ho també un poc al tema que parlàvem abans, des de la campanya de regularització ja també es denuncia, i denuncien els portaveus, que la gent sense paper, la gent que està en situació irregular, no pot accedir tampoc a este ingrés mínim vital, no? Que es queda fora una bona part de la gent que necessitaria, que li caldria estar Sí, porque un requisito es estar empadronado y llevar viviendo demostrablemente, un año, creo que es, no estoy seguro si es un año o 3 años, en el Estado español. Con lo cual, pues bueno, todo eso, hay pues varios cientos de miles de personas que viven y que trabajan en el Estado español que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de acceder a esta ayuda. 600.000 persones parlen des de la campanya de regularització ja, que es quedarien fora. No sé si... Bueno, Rafa, continues. Sí, bueno, jo estic totalment d'acord amb el que estava dient Carlos, no? Evidentment, els més optimistes parlen de que, bueno, és un primer pas totalment insuficient, però, bueno, per algun lloc se té que començar i que, bueno, a partir d'ahir veurem si tendim a elevar-ho com a mínim a allò que en els anys del principi de segle es parlava de 1.000 euristes i tot això, un mínim, però en qualsevol cas em sembla absolutament insuficient, especialment tractant-se de mesures preses per un govern que s'autocalifica de progressista i d'esquerres i tot això. Vull dir, l'única qüestió és que si la desigualtat no va acabar, sinó que es va profunditzar, si la major part dels ERTEs van esdevenir ERES, si el percentatge de desempleament va alcançar rècords històrics i cada vegada més gent va quedar-se sense un treball assalariat, si les fonts principals d'empleament, com és el turisme low cost, pues està com està i no cal insistir que mai es va recuperar els 83 milions de turistes de l'any 19, un rècord històric. Recordem que a Espanya no arribem a 50 milions i hi ha molts més milions de turistes que habitants a l'estat espanyol. Tot això s'ha acabat i, per tant, les xifres de desempleament van a ser monstruoses. I d'on tenen que eixir els diners d'una renda bàsica absolutament necessària i absolutament insuficient? Doncs haurien d'eixir, tractant-se d'un govern autoqualificat de socialdemòcrata, de lo que la política socialdemòcrata de sempre ha dit, redistribució impositiva. Vull dir, és que això és de perogrullo. Vull dir, d'on tenen que eixir els diners? D'on n'hi ha. I on n'hi ha? En les grans fortunes i les grans empreses en beneficis monstruosos. I les empreses tecnològiques que guanyen milers de milions en Espanya i tributen en paradisos fiscals o en països de la mateixa Unió Europea, com Holanda o Irlanda, on la fiscalitat és molt més baixa, doncs impedir-ho. I que almenys tot el que guanyen en l'estat espanyol ho tributen així. Totes aquestes mesures que no són utòpiques, sinó que són les lògiques, les que haurien ser lògiques dins d'un
un govern que s'autocalifica de socialdemòcrata i de progressista són l'única cosa que es trauria d'ahir. Però tenint en compte que el govern de coalició, el PSOE, no ho ha fet mai, de fet ha fet tot el contrari des de la reconversió industrial de Felipe González dels anys 80 fins ara, i que Unidas Podemos cada vegada queda més clar que l'únic que vol fer és tindre alguns sillons per a calfar-los i no fer absolutament res per imposar mínimament els seus criteris dins del govern de coalició, doncs jo no tinc massa esperança, però sí que jo crec que tots podem veure clar que l'única manera de treure diners per a aquesta situació tan terrible des del punt de vista de precarietat social que s'aveïna seria treure els diners d'on hi ha. I on hi ha tots ho sabem on és. Alex. Bueno, respecto al ingreso mínimo vital, es que yo creo que, a ver, se hace mucha campaña de marketing con esto. Esto es todo. A mí lo que me parece es que este gobierno lo que hace es una campaña de marketing con cualquier cosa. Y frases grandilocuentes. Y pretenden decirnos prácticamente que van a salvar, van a erradicar la pobreza en España con esta medida. Y bueno, lo primero que hay que decir es que es una medida de derechas. O sea, aunque a la gente le parezca que no, el ingreso mínimo vital, como lo quieren llamar ahora, esto es una cosa que existe desde hace 3 décadas en varias comunidades autónomas y que quienes primero las aplicaron fueron el PNV en Euskadi y el PP en Galicia, o sea, quiero decir, hace 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que es una especie de ingreso que va vinculado a una serie de condicionalidades que son de persecución de aquellas personas que la reciben. Es decir, aquella persona que recibe este ingreso, que es también las condicionalidades que se están poniendo ahora encima de la mesa, es muy similar a la RGI que tenemos en Euskadi, vamos, yo cuando he vivido en Euskadi he visto, tengo amigos que la han recibido y el marcaje que te hacen cuando cobras ese tipo de ayuda es absolutamente fascista. O sea, es una especie de persecución de a ver qué haces, de si recibes una carta y te citan para el día siguiente y no vas, te quitan un mes de la mensualidad, te fiscalizan las cuentas bancarias, a ver en qué te gastas el dinero, ¿no? Si haces movimientos bancarios injustificados para ellos, o sea, es arbitrario, no es un derecho como tal, sino que es un subsidio que está condicionado a lo que ellos arbitrariamente decidan, ¿no? Y si, por ejemplo, pues tú en Euskadi, por ejemplo, no puedes salir de la comunidad autónoma sin permiso de la administración si estás cobrando esta ayuda. Tienes que pedir permiso y te dan un permiso que es máximo 7 días al año. Si te quieres ir 15 días a ver a tu familia a Andalucía, por ejemplo, pues no puedes. Tienes que pedir, no te dan un permiso más de 7 días, ¿no? Entonces hay gente que lo hace de extranjis. Y entonces, si de repente detecta la administración que pagas con tarjeta en otra comunidad autónoma, te pueden sancionar, ¿no? Y te advierten de que te pueden quitar la paga, te obligan a una serie de cursos formativos, ir a un orientador laboral, es decir, te obligan a entrar, digamos, en una rueda. Por lo tanto, lo que están es configurando una sociedad que sea obediente a cambio de una paga, ¿no? A cambio de un subsidio que no da ni siquiera para cubrir las necesidades más básicas, porque con 400 y pico euros tú me dirás a dónde vas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que además, si tuviera es digamos, una vocación para que la gente tuviera la libertad y fuera emancipadora esta renta, lo que tendría que ser es básica y universal, que es principalmente la diferencia que hay. Es decir, la diferencia que hay de una renta básica universal, incondicional, a esto que quieren poner, es que una renta básica la cobraría todo ciudadano por el mero hecho de ser ciudadano español, de vivir en el territorio español, ¿no? Entonces, digamos, esa es la única condición. Por lo tanto, no estaría condicionada a que si yo tengo o no tengo trabajo, si busco o no busco trabajo, si tengo o no tengo otros ingresos, sino que iría simplemente al tema impositivo. Es decir, en una renta básica, los expertos tipo Raventós y demás, que han hablado mucho de la renta básica, hablan de que cualquier persona que cobre más de 20.000, que ingrese más de 20.000 euros al año, aunque cobre la renta básica, le sale a pagar más de lo que va a cobrar. Por lo tanto, a partir de ahí,
pues todo el que cobre menos de 20.000 euros se vería beneficiado, digamos, de la aparición de una renta básica, y el que cobre más de 20.000 euros vería subir, digamos, el porcentaje de impuestos que aportaría para poder subvencionar ese tipo de cosas. Y luego además supondría un ahorro de otras partes, digamos, de otras partidas que ya no supondrían tanto gasto para el Estado. Es decir, habría muchísimo gasto social que se vería desplazado por esta aparición de la renta básica, que ya no sería necesario, ¿no? Es decir, en el momento que hay una renta básica, eliminas una serie de problemas estructurales que harían al Estado ahorrar, por otra parte, dinero, ¿no? Por lo tanto, la diferencia sería brutal. Lo que pasa es que para imponer una renta básica universal a toda la ciudadanía, le tienes que decir a los que cobran más de 20.000 euros que van a empezar a pagar más impuestos, tienes que meter en cintura al capital, y tienes que empezar a coger y decir, señores, se acabó la fiesta, y aquí los millonarios que quieren venir aquí a hacer negocios y a no pagar ningún impuesto, pues aquí no tienen espacio. Porque claro, la única manera de financiar una renta básica es meterle mano al capital. Por eso no ponen en marcha una renta básica universal. No porque no haya dinero ni haya posibilidades, sino porque si pones en marcha una renta básica universal, el tamaño económico que tendría eso sería tan grande que tendrías que coger a los sátrapas de turno y exprimirles, evidentemente. Y eso, claro, eso ya sería incomodar a todos estos que están ahí con la cacerola y con el descapotable y demás, ¿no? Pero no va a quedar más remedio que enfrentarse en algún momento a esto, porque si no lo que nos va a quedar es un país pues como el de hace 100 años, ¿no? Ya podemos tener cuidado, porque se están empezando a ver unas desigualdades que son tremendas, y yo me temo que después de esto la cosa no vaya a mejorar demasiado. Carlos. Carlos. Sí, hola. Sí, ahora sí, ya te escuché. No, bueno, yo le paso la pelota. Yo sobre este tema creo que no tengo así nada interesante que añadir. Le paso la pelota a Rafa, que seguro que sí. Pues no sé si voleu afegir alguna cosa més. Introduïm també altre primer que era el de parlar del turisme també. Rafa. No, yo sobre renta básica tampoc tinc molt més que dir. Simplement que de moment parlar de traure diners a la gent me plantejaria quién le pone el cascabel al gato, perquè jo no me crec que l'actual govern siga capaç d'implementar cap mesura en aquesta direcció. Però bueno. I respecte al turisme, l'únic, pues, lo que comentava ja abans, que estem parlant d'una catàstrofe econòmica total, no només per a les empreses, que evidentment, sinó sobretot per a la població dedicada al turisme, que, com ja tantes vegades hem comentat, Espanya havia sigut obligada per la Unió Europea a convertir-se en un territori del sector terciari, no? Del sector serveis. I, per tant, l'acceptació d'això, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Vull dir, han carregat tant l'estructura productiva de l'estat espanyol en el sector terciari de turisme, hosteleria i demés, i, a més, en un sector del turisme, en la famosa frase anglesa que ens defineix, que és el low cost, no? Això és tot low cost. Jo recordo, com a anècdota, que ja fa prou de temps, en Londres, passejant, vaig parar-me front a una agència de viatges per curiositat, no? I vaig veure que un cap de setmana, no sé, en Benidorm, posem per cas, valia a lo millor menos que quedar-se en sa casa i en Anglaterra, no? Vull dir, a lo millor per 100 euros tenies el viatge, l'hotel i la pensió completa, no? I dius, bueno, o sigui, realment això s'ha acabat, és evident, els viatges massius també s'han acabat, i a partir d'ara tindrem que veure com reestructurem aquest monstre preparat per a 83 milions de persones que vingueren a Espanya l'any 19 i a veure com s'ho fem, perquè és que, clar, no és ja que fos un sector dominat per la precarietat absoluta, estem parlant d'un sector on la norma eren els contractes temporals, un cap de setmana, una setmana, estacionals,
sinó que, a més, tot aquesta gent veurem què podem fer en ella, no? Entonces, ahí lo de la renda bàsica universal se torna a eixir i se torna a plantejar de manera clara, perquè la debacle de desempleament en els pròxims mesos va ser terrible i el turisme de moment aquest estiu ha desaparegut. Han desaparegut totes les festes, ha desaparegut gran part de l'ocupació hotelera, han posat unes normes molt estrictes d'ocupació i, per tant, què fem amb tota la gent que no va tindre treball en el sector, no? Vull dir, jo crec que això és un dels problemes fonamentals que se li va plantejar a la política espanyola, perquè tenint en compte que la indústria, com han vist en el cas de la Nissan i en tants altres que van a vindre en cascada, pues, de la indústria no cal esperar res. Del sector primari no cal ni parlar, perquè seria posar-se a plorar si parlem d'agricultura, de pesca, de mineria, etc. No? Entonces, l'únic que queda és el sector terciari i el sector terciari està absolutament en situació de fallida absoluta. Per tant, bueno, ja veurem què fem, no? Perquè la qüestió, les receptes neoliberals, ahí ja no caben, no? Entonces, este govern que es diu progressista tindria que tirar-li molta imaginació a l'assumpte perquè el panorama que ens espera a mig termini és més que negre, no? De color de la tinta del calamar. Entonces, bueno, és tot un repte i a veure aquest govern tan progressista el que ens té preparats. Vale, Carlos, tu li passaves la pilota a Rafa, però no sé si vols dir alguna cosa ara que hem encetat un altre tema nou. Bueno, sí, no, progresista no, Rafa, es el gobierno más de izquierdas desde la Segunda República. O sea, que no le quitemos hierro al asunto. Porque hombre, cómo se las presenta. Etiquetas son muy fáciles de poner, Carlos. No, digo, si las utilizamos con ironía, pues usemos el sarcasmo ya directamente. Es que es así como se presentan y creo que es más sangrante todavía presentarse así y llevar a cabo estas políticas neoliberales con unos tintes ahí socialdemócratas, un poquito, ¿no? Con unas gotitas. Pero, y en el caso del turismo, pues bueno, vaya, esto es la vaca sagrada, ¿no? Es la gallina de los huevos de oro y parece que no aprendemos, ¿no? Bueno, no nosotros, sino, bueno, quien toma las decisiones y quien crea las políticas. ¿Qué es lo que van a hacer una vez haya pasado lo más gordo pues de la crisis, de la gestión de esto? Apoyar la industria turística que se asienta sobre varias patas. Están los turoperadores, está pues el negocio hotelero y de restauración y las cadenas de hoteles y están las líneas aéreas. Es que, vamos, el debate ahora mismo no es cómo se va a reforzar la sanidad pública, cuántos médicos y personal sanitario nuevos se van a contratar, cuánto se va a subir el sueldo de los actuales, cuántos nuevos hospitales, cuántos nuevos centros de atención primaria nuevos va a haber. No, ese no es el debate. El debate es hay que apoyar a la industria turística porque es la generadora de riqueza en una economía como la española. Hay que apoyar a las líneas aéreas, pobrecicas ellas, que ha bajado el tráfico aéreo un 90 y tantos % y entonces pueden entrar en bancarrota. Ese es el debate que tenemos y es que parece que no aprendemos. Parece que no aprendemos lo que significa poner todos los huevos en la misma cesta, que no es que uno está en contra del turismo, sino lo que está en contra es de que esa sea la apuesta prácticamente única para generar empleo, que ya sabemos cómo es, ya se ha dicho, y con la vulnerabilidad que tiene el tema turístico, que es que los turoperadores ahora están aquí, pero mañana pues están en otro sitio, que es más barato y que tiene más, no sé, que tiene más seguridades en el tema sanitario ahora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no aprendemos y ya tenemos al señor Ximo Puig pues hablando de lo importante que es recuperar la actividad hotelera, las playas, es decir, el turismo de toda la vida, desde los años 70 hasta la actualidad, agravado con el rollo low cost. Y
y nada, y eso es lo que tenemos, y eso se traslada también a las políticas municipales urbanísticas, ¿no? Y aquí voy a introducir una pequeña cuña vecinal, porque, bueno, ya sabéis que yo soy activo aquí en el barrio del Cabañal, en una asociación que hemos creado que se llama Cuidem, Cabañal Cañamelar, y que estamos sobre todo pues intentando ejercer algo de fricción contra los planes municipales, los planes urbanísticos municipales aquí. Pues bueno, pues el Ayuntamiento de Valencia, por cierto, es una noticia que también que escuché en Radio Clara la semana pasada, como lo anunciaba Sandra Gómez a bombo y platillo, Sí. ¿no? La aprobación en el pleno del jueves pasado de pues el plan especial del Cabañal Cañamelar, con algunas modificaciones que se han negociado de tapadillo en despachos con algunas asociaciones que reivindicaban cuestiones particulares y muy concretas, digamos, que les afectaban sobre todo a esas asociaciones, pero que en su generalidad, digamos, en lo general, pues es un plan urbanístico que sigue apostando por lo mismo, y es convertir o dejar o no o favorecer, no digo que sea uno de los ejes naturalmente o que esté detrás de estas políticas, pero favorece, deja hacer que el barrio del Cabañal pues se convierta pues nuevamente en la apuesta del monocultivo turístico, es decir, que esto sea la gallina de los huevos de oro turística de toda Valencia, y bueno, pues bueno, y no solamente siguen apostando por eso, sino que además tienen la cara dura de aprobar un plan urbanístico que va a tener un impacto tan importante en los próximos años en el barrio, en este barrio y en otros, pero bueno, sobre todo en este, van y lo aprueban en medio de un estado de alarma, ¿no? Con lo cual, pues las posibilidades que tienen las asociaciones de reunirse, está limitado el derecho de reunión, no podemos organizar ningún acto, no podemos organizar ninguna concentración, bueno, pues el jueves pasado, en sitios cerrados no podemos hacer una convocatoria amplia, entonces nos limita la capacidad de dar una respuesta a esa decisión, cuando, pues bueno, lo más sensato, ya que es una política o unos planes que se ejecutarán, en el mejor de los casos, dentro de unos años, pues sería haber esperado a que pasara, que se normalizara, digamos, por lo menos a nivel legal, la situación, de manera que pudiéramos pues tener las manos libres, ¿no? Para organizar, para hablar, para convocar a los vecinos, para informarles. Pues no, o sea, hay que hacerlo en pleno estado de alarma con derechos básicos como el de reunión, pues limitados. Entonces es una cosa que hemos intentado transmitir, pero creo que la lección fundamental es que no aprendemos. Es que la emergencia sanitaria que se ha vivido ha demostrado la fragilidad de una economía que se basa en el turismo, porque de repente pues dejan de venir turistas y masivamente, y se acaba, pues por una parte, bienvenida sea ese acabamiento, la plaga de los pisos turísticos. Ahora, pues bueno, supongo que los propietarios o los grandes propietarios que estaban ofreciendo pisos turísticos en Valencia se los estarán comiendo con patatas, que les aprovechen. Y por otro lado, pues se acaba pues el flujo continuo de turistas, flujo masivo de turistas, pues a Valencia y bueno, y a todas partes prácticamente. Es decir, pero no sé, no aprendemos. No estamos hablando de fortalecer la sanidad, y estamos hablando de fortalecer el turismo. Y otra lección que nos ha dado esta situación es que quienes nos han sacado las castañas del fuego, quienes nos han salvado el culo, son las profesiones habitualmente más denigradas y despreciadas, ¿no? Porque tiene mucho prestigio el trabajo en oficina, el trabajo, no sé, el trabajo inmaterial, pero resulta que va y la gente que trabaja en el campo, la gente que limpia, la gente que, en fin, una serie de trabajos que socialmente están abajo del todo de la escala, ¿no?, de prestigio social, pues resulta que los que nos han salvado el culo, los que nos han permitido pues poder sostener la vida, ¿no?, más o menos. Y eso, pues bueno, pues no aprendemos. Ahora, pasado toda esa pesadilla, volvemos a incurrir en el mismo pecado. Es otra vez apostar por el turismo para sacarnos de esta. En vez de apostar por el sector primario, por la agricultura ecológica, por una industria que produzca de una manera sin producir emisiones
o que tenga un balance neto cero por un cambio de modelo en la producción de energía. No, se trata de esto, de otra vez del turismo para sacarnos de las castañas del fuego en el momento inmediato. Y eso es un poco, no sé, es un poco triste constatar, ¿no? Bueno, parece que no aprendemos, incluso en una situación tan dramática, ¿no?, como la que pues se ha podido vivir, pues ni por esas pues la élite, los poderes públicos, pues aprenden la lección. Es triste. Àlex, no sé si quieres decir algo. Nos dice, per exemple, es diu Josep Gavaldà, diu quanta raó té Carlos que està parlant ara. És el que es diu el company de Perlorta, per exemple, del que estaves dient. Àlex. Sí, bueno, el turismo lo que ha creado durante estos últimos años ha sido pues la gentrificación de los barrios, la expulsión de la gente autóctona hacia la periferia, para que luego pues aumente además la necesidad de movilizarse de un sitio de donde vives al trabajo, es decir, a la gente se la ha expulsado de la ciudad para luego venir a la ciudad a trabajar, tener que pagarse el transporte hasta la ciudad, aumentar a su vez la movilidad de vehículos, etcétera, desde fuera hacia dentro de la ciudad, y aumentar esa lejanía, digamos, del puesto de trabajo, y luego aumentar la precariedad de los puestos de trabajo, ¿no? De trabajos de mini-jobs, de trabajos de camareros, de trabajos muy mal remunerados, y luego, por otra parte, a la gente que continúa viviendo dentro de la ciudad, pues claro, esto le repercute en el precio del alquiler, en el precio de lo que le cuesta sentarse en una terraza a tomar una cerveza, por ejemplo, o en los precios de las tiendas donde se pueden comprar productos, etcétera. Pues claro, digamos que el comercio, los bares y en general, pues lo que hacen es subir de precio, pues porque el poder adquisitivo de las personas que están ocupando los barrios, que son turistas con un poder adquisitivo igual, un poquito más alto que el de las personas trabajadoras aquí, pues claro, eso lo que hace es cada vez expulsar a más gente, y al final pues convierte las ciudades en una especie de parque temático, ¿no? Que cuando hay una pandemia, pues de repente a lo mejor resulta que cualquier día vemos que la ciudad está vacía, ¿no? Y que vive todo el mundo fuera de la ciudad, y cuando haya un confinamiento, pues la próxima vez vamos a ver que no hay nadie realmente en los pisos, ¿no? Que eran todo pisos de alquiler, porque probablemente yo no he hecho ese ejercicio, ¿no? Pero yo me quiero imaginar, por ejemplo, un barrio como el Carmen, pues cuánta gente había viviendo en el Carmen durante el confinamiento, ¿no? Pues a lo mejor la mitad de las casas estaban vacías, no lo sabemos, ¿no? Yo me gustaría saber ese dato, pero probablemente vaya por ahí el tema. Y todos los comercios que han, digamos, dirigido sus energías hacia ese sector turístico, pues ahora veremos a ver qué hacen, porque si piensan que el turista, digamos, español que venga a Valencia durante los próximos meses va, digamos, a pasar por el aro de todas estas características de precios, etcétera, pues creo que se equivocan, y creo que no les va a ir muy bien el negocio. Y lo que tenemos que hacer es apostar por otro tipo de economía, evidentemente, ¿no? Como ya bien ha dicho el compañero Carlos, ¿no? Es decir, el turismo no genera bienestar, no genera cohesión social, y sí genera muchos problemas a nivel de contaminación, a nivel de problema social, ¿no? De generar pues ese tipo de problemas de expulsar a la gente de la ciudad. Por lo tanto, creo que debemos de apostar por una economía de cuidados, creo que debemos de cambiar el modelo absolutamente, y para eso hace falta tener el valor de decirle a la gente que es necesario hacer esto, pero hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Y yo no veo que se esté haciendo este tipo de labor. Lo único que se está haciendo desde los ámbitos de poder, desde los ámbitos políticos y demás, es decir, que hay que volver a lo de antes, es decir, a recuperar el turismo, a que vengan, pues eso, ¿no? Todos los europeos, pues a venir aquí a gastarse el dinero y tal, y no hacemos ninguna reflexión profunda al respecto, y me parece que esto es lo que viene haciendo falta, ¿no? Vivimos en una sociedad muy de venga, vamos a hacer lo que ya sabemos hacer, y ni siquiera nos planteamos de si está bien hecho, de si esto tiene futuro, de si nos conviene. Y yo creo que es lo que deberíamos empezar a hacer, ¿no? A construir cosas que sean sostenibles en todos los aspectos. Es decir, que tengan futuro, que nos permitan proteger la naturaleza, que nos permita proteger la vida, y que nos permita
que no haya una precariedad y una desigualdad como la que está empezando a haver cada vez más grande, no? Hem d'acabar, hem de guardar-se un tema que tenim per ahí, que és la tornada al col·le. Jo no sé si voleu afegir alguna més per a concloure esta tertúlia. Us vaig a donar una ronda més, però ens escriu, com dèiem, Josep Gavaldà, i ens amplia. Diu, hauríem d'estar, com diu Carlos, replantejant de forma radical el sistema productiu i ens anem a dedicar a fer més del mateix. Diu, de moment sembla que hi ha una maniobra orquestada per a alleugerir o eliminar les traves ambientals a projectes que generen treball, entre cometes. Diu, sense fer un anàlisi a llarg plaç del que ens va costar seguir amb el model o quants jocs es podrien generar fent altres coses. Diu, per exemple, la rehabilitació o adequació de vivendes per a l'estalvi energètic genera 3 vegades més treball que la nova construcció. Les noves urbanitzacions, diu, suposen algo de diners als ajuntaments ara, però a la llarga ens costen molt més cares a l'erari públic per la demanda induïda de transport que hem de pagar entre totes, la fragmentació d'hàbitats, el setzellat del sol. Diu, és de pena veure la poca imaginació dels que van al timó, diu, especialment el PSOE, que s'autodenomina d'esquerres, és el que ens diu Josep Gavaldà. Fem una última ronda, si voleu, per concloure amb el tema. Com dic, el tema de la tornada al col·le el guardarem per altre dia perquè no ens dona temps a tractar-lo ara. Rafa. No, jo ja no tinc molt més que dir. Únicament em recomanaria un exercici sociològic i inclús estètic per als aborígens de València, no? I és pegar-se una passejadeta per les zones més... per el centre de la ciutat i per les zones més turístiques, inclús per la part de la costa, no? Per la part del passeig marítim, inclús del Cabanyal, Canyamelar, i veure la diferència estètica que n'hi ha abans del confinament, no? Vull dir, no n'hi ha ni un guiri ni mig. Si recordem, València, seguint els passos de Barcelona, s'havia convertit en un parc temàtic. Tu anaves per la zona de la llotja del Mercat Central, etc. I era una aglomeració de guiris que moltes vegades no podies ni circular ni caminant, no? I ara no queda ni un ni mig. Vull dir, ha sigut una qüestió... Llavors, clar, intentar tornar a d'abans, vull dir, si d'algú s'ha aprofitat tot el marró del tancament obligat que ens han muntat, seria per a fer comparacions entre el que teníem i el que tenim ara i podem esperar, no? Entonces, des d'aquest punt de vista, jo crec que caldria plantejar-se si, evidentment, com deia Carles, n'hi ha altres eixides, n'hi ha altres formes de plantejar la subsistència que no passen per aquest turisme massiu i absolutament agobiant en el que és allò que teníem fins ara, no? Entonces, bueno, pues estaria molt bé, cosa que jo no confie, però estaria molt bé aprofitar el paró, aprofitar l'impàs que estem tenint ara per tal de replantejar des dels arrels tota la situació de l'economía, ¿no? Carlos. Sí, también quería recordar dentro de este paquete de medidas que parecen sacadas de la doctrina del shock, ¿no? Parece que hay gente que se ha leído ese libro para mal, ¿no? Para aplicarlo tal cual. Es que aparte de esto del PEC, que para nosotros es doctrina del shock pura y dura, es decir, ahora que todavía estáis recuperándoos de esta pesadilla, pues tomad, aquí tenéis el PEC, que luego que todavía puede ser alegado y en fin, pero no está decidido 100%. Pero también tenemos otras que nos vienen gracias también al mismo Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Como es la ZAL, ¿no? Que ha sido también aprobada en medio de esta situación tan excepcional. Y tenemos también un túnel, me parece, de acceso a la estación del norte. También es otra macroinfraestructura que ha sido aprobada aprovechando esta situación. Quiero decir que es muy mala. Carlos, el túnel pasante. Pasante por debajo de toda la ciudad que va a destruir, vamos, sí. Todo lo que quiera. Pues nada, tenemos ahí esas dos infraestructuras aprobadas aprovechando la coyuntura, ¿no? Dadas las circunstancias.
pero que, bueno, no sé, es más de lo mismo, volvemos otra vez. La única manera, creo que, pues en el futuro poder evitar este tipo de situaciones y atajar que se produzcan nuevas pandemias es, como ha señalado mucha otra gente desde el prisma del ecologismo, es hacer las paces con el planeta. Porque todo esto viene de la destrucción de hábitats salvajes que tienen su propio equilibrio, sus propias enfermedades que se pasan de unos animales a otros y que no salen de ahí, pero cuando esos hábitats salvajes se destruyen para cultivar, para aprovecharlo económicamente, para hacer agricultura extensiva, todo ese tipo de cosas acaban salpicándonos, y una de las formas en que nos salpican es con este tipo de cosas, con la generación o con el salto a los seres humanos de especies de virus que antes no conocemos. Y creo que la única manera al final de todo esto, ¿no?, que llegamos al turismo, que es una de las actividades humanas más destructoras de nuestro entorno natural, pues resulta que después de todo esto seguimos apostando por el turismo, que va a contribuir nuevamente con toda su actividad, con toda su producción de CO2, etcétera, a seguir en guerra contra nuestro planeta. Pues entonces tendremos que apretarnos los cinturones para lo próximo que pueda venir, y esa es la única manera. Pienso que habría que empezar a plantearse esas cosas y no parece simplemente que ha sido y una cosa que también que ha señalado muy bien Josep es que se está aprovechando, digamos, el coco de lo que va a venir, de la crisis, que, bueno, pues si es la mitad de profunda que están prediciendo pues los economistas, los bancos mundiales, los bancos centrales, etcétera, pues va a ser muy, muy jodida. Así que se está aprovechando ese coco para forzar, para presionar desde la gran industria, desde las grandes multinacionales, forzar una relajación de los estándares medioambientales, que ya eran un poquito así, pero bueno, parece que eran demasiado duros, ¿no?, para las grandes empresas, y ahora tenemos pues también, en medio de otro ejemplo de doctrina del shock, pues ahora vamos a presionar a los gobiernos para que rebajen esos ya relajados estándares medioambientales para así poder construir más, emitir más y destruir más. Y bueno, y así se cierra el círculo, lamentablemente. Alex, para concluir la tertulia. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que lo único, teníamos un tema por ahí pendiente, ¿no?, que era el tema de las escuelas. No sé, yo creo que, a ver, por un lado pienso que hay demasiado exceso de miedos ya que nos han metido, ¿no?, con esto del virus y tal, que bueno, eso daría para otro debate, pero si tanto miedo tienen, pues que no abran las escuelas, mira, que tampoco es algo imprescindible ahora mismo. O sea, pero sí, pero Alex, estamos en junio. Claro, sí. No, ¿Qué sentido tiene abrir ahora? No tiene ninguno. Y abrir el debate sobre abrirla, pero claro, si vienen las vacaciones, es que no tiene sentido. Teniendo en cuenta la utilidad que tienen, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto sería otro debate. El otro día hablábamos en otro espacio con un compañero que se dedica, bueno, un profesor en un instituto de Euskal Herria, de Euskadi, y nos decía que, claro, es que está el concepto de escuela como contenedor de niños, y que en estos momentos va a ser necesario para que la gente pueda ir a trabajar, porque si no... Es que claro, volvemos ahí otra vez, es que esto entronca con todo lo que hemos estado diciendo antes del trabajo. Es que la concepción del trabajo que tenemos es que cuidar a los niños no forma parte de nuestras actividades cotidianas remuneradas, y las despreciamos. Pero sí es más importante cuidar a los niños que producir tuercas. A ver si es que nos ponemos ahora un poquito pragmáticos y nos damos cuenta de que el cuidado de esos niños, que para algo los has tenido, es para criarlos, para cuidarlos, para enseñarles, para vivir con ellos, para enseñarles lo que es la vida y el mundo. Y creo que eso está por encima de ir a trabajar a cualquier sitio. Me da exactamente lo mismo producir lo que sea. Por lo tanto, esto, que es lo fundamental, que es cuidar a los niños, debería estar por encima de cualquier otra consideración. Y los colegios, si de hecho están sirviendo para que, por un lado, adoctrinar a los niños a que obedezcan, a que cumplan una serie de normas, a enseñarles la doctrina del capitalismo y del Estado, y luego
que vean como ejemplo lo que están haciendo sus padres, que es abandonarles en una institución para ellos, seguir produciendo para el capital, pues así nunca vamos a romper nunca esta estructura social en la que vivimos. Por lo tanto, creo que deberíamos de reflexionar cuando menos en esto. Muy bien, no nos da tiempo a entrar en este tema. Bueno, decir que el otro espacio era el programa de CGT en Acción de hace 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente la fecha, pero hablamos con un compañero precisamente porque en Euskadi iban a poner en marcha las escuelas ya hace unas semanas, ¿no? Pero lo dejamos por aquí. Rafa Rius, desde el Ateneu Llibertari al Margen y Radio Malva. Àlex Corrons, analista polític, i Carlos Pérez, des d'Antimilitarista Smoke, també company de Radio Malva. Moltes gràcies per estar per ací. Salut i fins la propera. Gràcies. Salut i bon dia. Salut. Lliure directe Ràdio Clara. Nosaltres anem a acomiadar-se ja també fins demà, que tornarem a estar ací amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe.